Bienvenidos al segundo tema del seminario bíblico, profético, histórico. Quiero hacer un pequeño resumen de la semana pasada. Vimos que el diablo, que se llamaba antes Lucifer o Luzbel, era un querubín protector. Tenía que proteger la ley de Dios, allá en el trono de Dios, en la presencia de Dios. Aquella ley que era como un cerco de protección para el bienestar del universo, para que haya armonía, libertad, amor, protección en el universo. Lucifer, en él creció la soberbia, él quería ser como Dios, quería levantar su propio trono, él quería tener adoración él mismo, y de esta manera él desobedeció, pecó y traicionó lo que él tenía que proteger, que era la santa ley de Dios, allá en el arca del pacto celestial. Entonces él comenzó con una campaña política, podríamos decir, engañando y prometiendo falsas cosas, falsas promesas, falsas profecías a los otros ángeles, a los otros seres inteligentes que existían en el universo. Desafortunadamente, 1/3 de los seres inteligentes, de los ángeles, se unieron a la rebelión, creyeron en Lucifer y desobedecieron también, se unieron a la rebelión. Jesucristo dijo de que Lucifer lamentablemente no se mantuvo en la verdad, porque él estuvo en la verdad. Y entonces, cuando cayeron aquí el planeta Tierra, hubo la primera pareja edénica, Adán y Eva, que tuvieron también la decisión entre los dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Lamentablemente, la serpiente apareció, la serpiente antigua detrás del cual estaba el diablo, Lucifer, y la engañó. La mujer creyó, comió del fruto, desobedeció, se unió a la rebelión juntamente con su esposo, que también hizo lo mismo. Los dos cayeron. Aunque el Lucifer había dicho lo opuesto a lo que Dios había dicho, Dios había dicho claramente a Adán y Eva, no coman de este árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que coman de él van a morir. Desafortunadamente, hicieron caso a la mentira, a la palabra opuesta de la criatura, de la serpiente. Detrás estaba el diablo que dijo, no moriréis, coman nomás, seréis como Dios. Ustedes mismos sabrán el bien, sabrán el mal, sabrán todo, serán libres. La falsa libertad comenzó a proclamar. Entonces recordemos también que la semana pasada vimos en el anterior tema que ellos comenzaron a experimentar inmediatamente las consecuencias del mal, las tristes consecuencias, la mala conciencia, el miedo, el autojustificarse, el dar la culpa al otro y muchas otras cosas más. Pero Jesús intervino ese mismo día. La Biblia dice que ese mismo día una ovejita, simbólicamente Jesucristo, murió en su lugar. Ellos tenían que morir, pero en su lugar, como sustituto, murió una ovejita inocente, que no tenía nada que ver, que no había pecado, que no tenía culpa. Pero ellos así fueron revestidos nuevamente con túnicas de pieles, pero tuvieron que abandonar el paraíso porque ya ellos eran mortales. Ya no tenían acceso al árbol de la vida para convertirse pecadores inmortales. Su naturaleza misma había cambiado. Muy bien, a partir de ahora vamos a avanzar con conocimiento nuevo acerca del desarrollo del conflicto cósmico entre el bien y el mal. Los que tienen Biblias pueden leer conmigo. También, después del próximo tema, todo este material estará disponible en un material para que ustedes tengan los versículos y lo puedan leer en sus casas también. En Apocalipsis 11, versículo 19, nos revela que allá en el cielo, en el templo de Dios, allá estaba el arca del pacto de Dios. Dice San Juan en su visión, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Qué hay en el cielo? El templo de Dios. ¿Y qué hay en el templo de Dios? El arca de su pacto. Y según lo que hemos estudiado la semana pasada ya, ¿qué está dentro del arca del pacto? Dios colocó su santa ley. Así que
es eso lo que el querubín protector Lucifer tenía que proteger ahí en la presencia de Dios, la ley de Dios. Y esa ley, según Salmos 111, versículos 7 y 8, es eterna. Fieles son todos tus mandamientos, afirmados, dice, eternamente y para siempre. La ley de Dios, como su cerco de protección, como su fundamento de su gobierno celestial, como su constitución básica, estaba ahí vigente y sigue ahí vigente en el cielo. San Juan lo vio en la visión. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Volvemos al Antiguo Testamento, Ezequiel 28. Vamos a profundizar un poquito lo que vimos en el anterior tema. En Ezequiel capítulo 28, vemos aquí un símbolo del diablo que era el príncipe de Tiro, que el Señor utiliza para representar aquí al diablo con todas sus características. Y en Ezequiel 28, versículo 2, a partir de la mitad, dice: por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Esto fue el problema básico cuando Lucifer quería ser como Dios. La soberbia creció de tal manera que él quería levantar su trono, ser un Dios, recibir adoración. Y esa falsa libertad comenzó a proclamar a los ángeles celestiales, como también luego a los seres humanos. Vamos a ver de qué manera Lucifer comenzó a quebrar la ley y comenzó a arrasar tras sí a tantos ángeles y seres inteligentes. Esto es lo que comenzó a ofrecer no solamente los ángeles, sino también en Génesis capítulo 3, versículo 5, también a los seres humanos, diciendo a través de la serpiente antigua hacia Adán y Eva: ¿sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol, del fruto prohibido, serán abiertos vuestros ojos? Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Adán y Eva conocían muy bien el bien. Ellos vivían en armonía, en felicidad, en justicia, en amor. No conocían el mal, porque Dios había prohibido ese conocimiento para protección de sus criaturas, para que nadie lo conozca. Inclusive con decreto de muerte Dios lo prohibió. Tan seria es la cosa. El día que de él comieras, ciertamente morirás. Pero entonces, lamentablemente, comieron, y el ser humano, tal como los ángeles antes de ellos, comenzaron a experimentar ser pequeños dioses. Ellos comenzaron a redefinir individualmente el bien y el mal, diciendo, para mí esto está bien, esto para mí está mal. Y para otro ser humano, para mí esto está bien, para mí esto está mal. Y cada ser humano comenzó a levantar su pequeñito trono, sentarse ahí como un pequeño Dios, estableciendo sus propias leyes. Para mí esto está bien, para mí esto está mal. Y de esta manera, comenzando a ser pequeños dioses individuales, tal como el diablo lo había prometido. Ustedes seréis como dioses, sabrán ustedes mismos el bien y el mal. ¿Para qué necesitan a Dios? Tremendo la falsa libertad que el diablo comenzó a proclamar a los seres humanos. Y el libro de Isaías habla acerca de esta actitud. Quisiera leer con ustedes cómo Dios expresa este problema. Isaías 5, versículo 20, donde dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de aquellos. Aquí estamos viendo pequeños dioses que están cambiando individualmente las cosas, diciendo: esto es malo, pero para mí es bueno. Esto es bueno, para mí es malo. Esto es dulce, pero para mí es amargo. Esto es luz, para mí es tinieblas. Esto es tinieblas, pero para mí es luz. Y luego sigue el 21. Ay de ellos, los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Eso es la tendencia que lamentablemente tuvieron que experimentar. Y la cosa en el libro de Jeremías lo expresa de esta manera. Jeremías capítulo 2. Y esto realmente es interesante. Aquí Dios habla a su pueblo de la antigüedad, pero lo que dice aquí lo podemos aplicar también a esta situación general.
Y en Jeremías 2, versículo 31, en la parte final dice, ¿por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? ¿Qué dijo el pueblo aquí a Dios? Somos libres, nunca más vendremos a ti, a Dios. La falsa libertad, somos libres, ya no necesitamos de Dios, no necesitamos de su ley, no necesitamos de su justicia, no necesitamos de su palabra, nosotros mismos lo haremos. Tremendo, eso es el problema básico, la falsa libertad, que solamente trae como consecuencia el sufrimiento, la enfermedad, la desgracia, la muerte, todas las consecuencias que nosotros estamos viendo en el mal. Ahora vamos a ver lo que ocurrió con los ángeles caídos. Qué tristeza fue cuando tuvieron que abandonar el cielo, donde vivían ya no sabemos cuántos siglos, milenios, millones de años, no lo sabemos, porque ellos vivían en la eternidad hasta el día de la rebelión y del conflicto que luego se trasladó a la tierra. Y cuando ellos cayeron, fíjense qué triste lo que la Biblia revela. Segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Muy bien, el juicio es otro tema, pero lo que vemos aquí es que ellos, los ángeles que pecaron, dice aquí. ¿De quién estamos hablando? Del tercio de ángeles que se unió a la rebelión de Lucifer. Aquellos ángeles que pecaron. ¿Y qué es pecado según 1 de Juan 3:4? Lo hemos visto ya en el anterior tema. Pecado es transgresión de la ley. Aquí dice los ángeles que pecaron, que fueron arrojados, que están reservados para el juicio. El diablo pecó primero, era el primero en transgredir la ley y luego arrasó tras sí a los ángeles que pecaron también. Un tercio de ellos. Y el libro de Judas, justo antes del Apocalipsis, nos revela un detalle adicional. Judas versículo 6, donde nuevamente habla de ellos, de los ángeles caídos. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Ellos vivían en el cielo, abandonaron su propia morada, no guardaron su dignidad, porque se unieron a la rebelión, desconfiando en la palabra de Dios, desobedeciendo la palabra de Dios, uniéndose al rebelde Lucifer. Y también aquí dice ellos reservados para el juicio de gran día. Entonces, según yo lo entiendo, era como un intento de golpe de estado en el cielo. El diablo intentó que en lo posible todos los seres inteligentes se unan en la rebelión. Gracias a Dios solo fue un tercio de los ángeles celestiales que se unieron. Pero son muchos. Y aquí en este mundo Dios permitió que haya dos árboles. ¿No es así? El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el ser humano también tenía la posibilidad de elegir. Yo me decido por Dios y sigo comiendo el fruto del árbol de la vida y no como el fruto prohibido de la ciencia del bien y del mal. O creo en lo que Lucifer está insinuando, sus hipótesis, sus filosofías, sus teorías, y yo como del árbol de la ciencia del bien y del mal y decido ponerme contra Dios, porque Dios lo prohibió, pero si yo lo como, efectivamente estoy rechazando la palabra de Dios y me uno a la rebelión. Dios permitió que estos árboles, estoy seguro, había en todos los lugares habitados del universo. Es posible que en el gran universo de Dios haya muchos lugares habitados donde viven seres inteligentes. Donde Dios también, no sé si puso también dos árboles, pero algo habrá hecho para que todo ser inteligente pueda tomar su decisión conscientemente, para que haya libertad. ¿Por qué podemos decir esto? En Apocalipsis capítulo 12 hay un versículo que nos da a entender que hay muchos lugares habitados en el universo. Apocalipsis 12, versículo 10. En el versículo 9 nos habla que Satanás, que engañó al mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Y el versículo 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos,
el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Dice el versículo 12, por lo cual, alegraos, cielos y los que moráis en ellos. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Aquí vemos que la Biblia habla en plural. Dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos. No dice, alegrate cielo y los que moráis en él. Alegraos cielos y los que moráis en ellos, porque el gran acusador ha sido lanzado fuera del cielo a la tierra. Pero ay de los habitantes de la tierra y del mar. El diablo está con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Su tiempo poco a poco se acaba. Porque justo a este mundo, aquí mismo en Apocalipsis 12, el versículo 9, nos lo revela por qué este mundo ha sido lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. El mundo entero. Porque en este mundo, desafortunadamente, la especie humana en su totalidad aceptó al engañador. Eran solo dos. En aquel entonces, los dos comieron. El 100% de la especie humana cayó. Y por esto, este mundo se hizo apto para desterrar a Lucifer y sus ángeles caídos de los otros mundos y del cielo a este lugar. De esta manera, el diablo en este mundo llegó a ser lo que quería ser en el cielo, el príncipe de este mundo. Jesucristo en San Juan 12:31, ahí Jesús dice, el príncipe de este mundo, hablando acerca del diablo. Y hay algo inclusive más fuerte en 2 de Corintios 4:4, cuando habla acerca de Lucifer. No solo dice el príncipe de este mundo, habla del Dios de este mundo. Dios en minúscula. El diablo consiguió apoderarse de este mundo. 2 de Corintios 4:4 habla del Dios de este mundo que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y Jesucristo, cuando Él, vamos a ver la imagen, cuando Jesucristo estaba ahí durante las 3 tentaciones en el desierto, en Mateo 4, versículos 8 y 9, ahí el diablo le mostró los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Y el diablo dijo a Jesús, todo esto te lo daré si te postras y me adoras. El Dios de este mundo, Lucifer, Dios en minúscula, quería la adoración de Jesucristo, el Hijo de Dios que estaba aquí en este mundo. De esta manera, nosotros que creemos en Dios, que queremos hacer su voluntad, estamos en tierra, en cierto sentido, tierra enemiga, en un lugar difícil donde no está gobernando en este momento Dios, sino el príncipe de este mundo, el cual reclama la gloria y los reinos como suyos. Quiero añadir en este punto, ¿por qué la prueba de lealtad en el jardín de Edén era un árbol y una fruta? Por si acaso no fue una manzana. La Biblia no dice qué fruto era. Pudo haber sido cualquier fruto, no lo sabemos. El ser humano se inventó que era una manzana. Eso no dice la Biblia. Pero el hecho es el siguiente. Era la demostración visible y externa, el hecho de sacar el fruto y de comerlo, era la demostración externa y visible de la decisión que habían tomado en su corazón, en su mente, en favor de la rebelión. Sabemos que Dios es un Dios de amor, de libertad, de justicia. El principio básico de Dios es justamente esto, la libertad, el amor y la justicia. Dios no fuerza ni obliga a nadie a seguirle, a obedecerle, a amarle. Él nos dio la facultad de escoger, libre albedrío, de escoger por nosotros mismos. El Señor no es un dictador, un tirano que nos impone, que nos fuerza. No. Siempre es voluntad del ser humano. Quiero leerles 3 pasajes para probar lo que estoy diciendo. Apocalipsis 22, donde dice el Espíritu Santo y la esposa, que es un símbolo de la iglesia, ven. Y el que oye diga, ven. Y ahora viene el punto, el que tiene sed venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Quién? El que quiera. Dios solamente dice, ven, ven. Si quieres, tómalo.
Dios no te fuerza, no te obliga. Isaías 1 enseña lo mismo. La palabra de Dios es una unidad. Isaías 1, versículo 16, donde dice, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y ahora viene el punto. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Porque la boca del Señor lo ha dicho. Clarito, si quieres y si no quieres también, pero hay dos consecuencias, hay dos caminos. El ser humano escoge. Y lo mismo en Josué, que es un pasaje bastante conocido, donde él llama al pueblo en Josué 24, versículo 15, a la decisión. Y dice, si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, los ídolos, cuando estuvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo, dice Josué, y mi casa serviremos al Señor. Totalmente claro, escogeos. La salvación es condicional. Tú tienes que escogerla, decidirte por ella. Pero Dios muestra claramente que hay consecuencias por el bien o por el mal. Por escoger el camino del Señor habrá vida, bendición, salud. O escoger pues el propio camino del mal, donde hay maldición, donde hay consecuencias terribles. Y les quiero contar una cosa, que cuando Lucifer y sus ángeles allá estaban en la gran rebelión en el cielo, ellos en el cielo realmente decidieron en contra de la ley de Dios al 100%, porque comenzaron a transgredir todo lo que se podía transgredir. Vamos a hacer un análisis. Éxodo 20 nos habla de los 10 mandamientos. Y ahora fíjense lo que los ángeles caídos transgredieron en el cielo. En primer lugar, el primer mandamiento dice que no hay que tener otro Dios delante de Dios. Pero ellos quebraron el primer mandamiento, escogieron a Lucifer como su Dios que estaba levantando su trono ahí. Luego también el segundo mandamiento que prohíbe tener imágenes, inclinarse ante ellas y honrarlas. ¿Qué hicieron los ángeles? Se inclinaron y honraron a Lucifer, siguiendo su rebelión, quebrando el segundo también. Quebraron también el quinto mandamiento que dice que no debemos deshonrar a nuestro Padre. En este caso, su Padre era Dios, el Creador. Ellos lo deshonraron al decidirse en contra de Él. ¿Qué hicieron con el tercer mandamiento que dice que no hay que tomar el nombre de Dios en vano? Con seguridad, en toda esa campaña política es lo que ocurrió constantemente, declarando que Dios seguramente es injusto, que su ley es injusta, que no hay que guardarla, que nos está prohibiendo cosas que debemos hacer. Y luego también en Juan 8:44, lo que vimos también en el tema anterior, donde Jesús dice, el diablo ha sido dos cosas, uno mentiroso y otro asesino desde el principio. Aquí estamos viendo que quebraron el sexto y el noveno mandamiento, no mentirás, no asesinarás. Y también ellos quebraron el octavo y el décimo mandamiento. El octavo dice que no debemos robar y el décimo que no debemos codiciar. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Ellos codiciaron el trono de Dios. Ellos codiciaron el lugar de Dios. Ellos querían usurparlo, robarlo, lo que no era suyo. De esta manera quebraron los 8 mandamientos. Ahora, ¿por qué no quebraron el mandamiento no adulterarás? Porque en Mateo 22, versículo 30, nos dice que los ángeles no tienen lo que el ser humano tiene, no tienen sexo como hombre y mujer. Y de esa manera, Mateo 22, versículo 30 dice, Jesucristo, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Por qué no quebraron el séptimo mandamiento? Porque no pudieron, porque no son seres humanos. Si no, lo hubiesen quebrado a todo dar. Ahora,
¿Qué es el cuarto mandamiento del día de reposo? Vamos a leer en Génesis 2, 1 al 3. Leemos que Dios dio al ser humano el séptimo día después de terminar de crear el mundo en 6 días, el séptimo día de reposo, santificado, bendecido, reposo de Dios. Y Dios estableció este reposo, pero ¿para quién fue dado esto? Leamos Marcos capítulo 2, versículo 27. Marcos 2, 27, dice Jesucristo lo siguiente: también les dijo, el día de reposo, el sábado, fue hecho por causa del hombre. ¿Para quién fue hecho el sábado? ¿Para los ángeles? Para el hombre. Por eso Dios lo instituyó como un ritmo semanal, pues después de 6 días de trabajo, 1 de reposo. Muy interesante, el sábado fue hecho por causa del hombre. Los ángeles con seguridad en el cielo, me imagino, tenían también ritmos donde ellos en ciertos momentos adoraban a Dios en un momento muy especial, pero el mandamiento del sábado, del día de reposo, fue dado al hombre, no los ángeles, sino con seguridad ellos lo hubiesen quebrado a todo dar. Muy bien, muy interesante. Dios hizo todo esto bien y el diablo lo hizo todo mal. El diablo odia el fundamento del gobierno de Dios, como acabamos de ver. Él odia también sobre todo estas 2 instituciones que fueron dadas solamente al ser humano. En el 6º día Dios juntó a Adán y Eva el matrimonio. Y en el 7º día Dios descansó. 2 instituciones santas que Dios puso en el jardín Edén y que el diablo lo vio y comenzó a destruirlo tal como pudo en el mundo actual. Estas 2 instituciones santas y divinas, edénicas, antes de la entrada del pecado, instituidas por Dios, y el diablo comenzó a través de sus huestes angelicales caídas, lo que se llaman los ángeles caídos, los demonios, los espíritus inmundos, las huestes espirituales de maldad, a destruir todo esto. En este mundo el diablo odia los matrimonios, intenta destruirlos todos, ¿no es así? Hay pocos matrimonios que siguen felices, ¿no es así? ¿Por qué? El diablo está destruyendo esas cosas. Y el diablo también odia el reposo que Dios puso en este mundo. También esto está intentando eliminar de la faz de la tierra. Esta es una lucha espiritual. Quiero leer un versículo aquí en Efesios. Cuando ya cayeron estos ángeles aquí en la tierra, comenzó una lucha espiritual. Busquen los que tienen Biblia, Efesios capítulo 6, versículo 12. Fíjense, no tenemos lucha contra sangre y carne, no es contra otras personas, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una lucha espiritual, es fuerte esta lucha. La Biblia nos habla en varios lugares de que había endemoniados en la historia humana. Y Jesucristo se enfrentó a ellos y los liberó, a los pobres cautivos del diablo, los endemoniados, los que estaban poseídos por el diablo. Jesús los liberó. Vamos a ver un ejemplo nomás en Mateo 8, porque aquí nos revela algo muy interesante, la relación entre los ángeles caídos cuando ven a Jesucristo, Hijo de Dios, hecho hombre. ¿Cuál es su relación? Mateo 8, 28 y 29. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, Jesús llega ahí. Vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Los ángeles caídos saben muy bien que van a recibir el juicio, como hemos visto antes. Eso es lo que les espera. Y aquí le preguntan a Jesucristo: ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Pero no era ese el propósito de Cristo. Jesús quería liberar a este pobre hombre endemoniado y sacar esos demonios fuera. Pero lo interesante es que los 2 demonios, dice aquí, clamaron, se postraron ante el Señor, dice en el otro pasaje que habla de lo mismo, y diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Ellos reconocieron a Jesucristo como el Hijo de Dios, pero ¿saben qué? Aunque le reconocieron y se postraron ante Él, como dice en otro pasaje que habla lo mismo, no le aman ni le obedecen. Muy importante detalle.
Ahora, vamos a ver esta imagen aquí de cómo Jesús sacó a estos demonios. Y ahora vamos a ver lo siguiente, de que el diablo es el maestro en sembrar la duda. El diablo comenzó a sembrar duda en los corazones, primero de los ángeles que él engañó y luego de los seres humanos, a través de todos sus engaños, porque el diablo cubre su verdadera identidad. El diablo nunca aparece como él mismo diciendo, yo soy Lucifer, el ángel caído, tienes que obedecerme. No, la gente diría, no, yo no quiero nada contigo. Por eso él viene disfrazado como una serpiente cuando se apareció ante Eva. Pero ¿cómo aparece él? ¿Cómo se cubre su verdadera identidad? Segunda de Corintios nos lo muestra, capítulo 11, versículo 13 y 14. Segunda de Corintios 11, 13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es de extrañarse si también sus ministros se disfracen como ministros de justicia. El diablo se disfraza para engañar. No viene con las verdaderas intenciones. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios y estudiar. Cuando él vino y a través de la serpiente antigua y le habló a Eva, ¿qué le dijo en Génesis 3, versículo 1? Viene y dice a Eva, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Estás seguro? ¿Dios te ha dicho eso? ¿No te has equivocado? Comienza a sembrar dudas. De eso se trata. Primero siembra dudas en el corazón y luego lanza las mentiras cuando ya hay una duda sembrada. Lo mismo hace siempre con Job, como vamos a ver en un instante. 2/3 de los ángeles se quedaron en el cielo, no se unieron a la rebelión. 2/3. Pero los que se quedaron en el cielo, ¿creen ustedes que estaban sin duda, cero duda, totalmente convencidos? No. Los 2/3 quedaron en el cielo y dijeron, ay, nunca nos hizo nada malo Dios. Hemos vivido siempre feliz. Yo me quedaré mejor con el Señor. No me voy a unir a la rebelión. Pero había duda, quedaba duda. ¿Será que Lucifer tiene razón? Entonces, muy interesante es que esta duda que se mantenía en los 2/3 de los seres inteligentes, ¿será que Dios es justo? ¿Será que su ley realmente es justa, santa y buena? Como dice Romanos 7:12. ¿O será que Lucifer tenía razón? ¿Será que Dios es realmente amor? ¿Cómo tratará Dios al pecador? ¿Cómo juzgará Dios? Todas esas dudas estaban todavía ahí. Y entonces Dios, por amor de la verdad y de la justicia y la libertad, permitió una vez en la infinita historia del universo el desarrollo del mal para demostrar de que realmente la ley es buena, justa, el cerco de protección contra el mal, que realmente no es un juego jugar con la tentación, con el pecado, con la desobediencia. Y una vez en la historia infinita del universo permitió la maduración y el desarrollo del mal. Y les quiero dar un ejemplo por qué lo hizo Dios. Imagínense una pareja, un hombre y una mujer. Tienen un lindo jardín y en ese jardín de repente crece una planta, una extraña planta. Y el hombre dice, esta planta debe ser terrible, nos va a arruinar todo el jardín, tenemos que arrancarla. Y la mujer dice, no, yo creo que esta planta va a ser una linda flor que va a embellecer todo el jardín, hay que dejarla. Entonces el hombre va y agarra la planta y la arranca. Y entonces pasan las semanas, los meses, los años, y cada vez cuando hablan del tema, la mujer dice, yo sé que esto hubiese sido una linda flor y tú la arrancaste. Y el hombre diría, no, yo estoy seguro que hubiese sido una planta maligna, nos hubiese arruinado todo el jardín. Pero hubiese quedado la duda por siempre, por la eternidad. Nunca se hubiesen puesto de acuerdo, siempre la duda hubiese seguido. Pero si los dos hubiesen dicho, muy bien, dejaremos que crezca. Y si realmente es mala, la arrancamos. Y si realmente es una flor bonita, la dejamos. Hay que dejar crecerlo.
Tal como dice el Señor Jesús, cuando Él dice en Mateo 7, 15, por sus frutos lo conoceremos. Tenemos que reconocer las cosas por sus frutos. Mateo 7, 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así pues, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Así que por sus frutos los conoceréis. Clarito, es lo que Dios permitió, el desarrollo una vez en la historia entre el bien y el mal. Y además en Gálatas 6, 7 y 8, el Señor también dice que lo que sembramos también lo cosechamos. La ley de la vida. Entonces Dios permitió una vez en la historia el desarrollo de la maldad. Pero nunca más volverá. Nunca más se repetirá esto. Esta historia va a terminar pronto. En este seminario de profecía, Biblia, historia, vamos a ver que este desarrollo del bien y del mal está casi llegando a su punto final, a su clímax. Después de 6,000 años de desarrollo, desde la caída de Adán y Eva hasta el día de hoy, estamos cerca. Casi todas las profecías están cumplidas. Falta un poquito más, lo que vamos a ver en los siguientes temas también. Y entonces Dios le va a poner fin al mal. Nuevamente Dios va a restaurar las cosas. Todo malo, Dios lo va a ponerle fin después de que ya no quede duda, después de que todos sepan, esto realmente es malo, realmente Dios es justo. Sí, su ley es importante, hay que dejarla ahí. Cuando la última duda sea despejada, fíjense lo que dice Malaquías capítulo 4, versículo 1, el final de la maduración del bien y del mal. Malaquías 4:1, porque he aquí viene el día en el cercano futuro cuando el Señor regrese, ardiente como un horno, y todos los soberbios, y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, no les dejará ni raíz ni rama. Raíz y rama de la maldad serán eliminados. ¿Quién es la raíz? ¿En quién se originó el mal? Lucifer. ¿Quiénes son las ramas que salieron de su desobediencia? Todos los ángeles caídos y todos los seres humanos que se han unido en la rebelión. Pero, ¿saben? Inclusive el Lucifer, el ángel caído, va a dejar de existir. Me quiero adelantar un poco. Ezequiel 28, 19. En Ezequiel 28 hemos leído la historia de Lucifer, cómo él era bueno y perfecto y bello y cómo cayó. Y ahora dice aquí cómo terminará su historia en el futuro. Yo creo que este es el versículo, uno de los versículos que más odia el diablo de toda la Biblia, porque revela su futuro personal. Ezequiel 28, 19 dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Raíz y ramas. Todo el conflicto actual se va a acabar en un cercano futuro. Este problema no es eterno ni para siempre. Es un fragmento pequeñito en la historia eterna del universo, la eternidad, frente a 6,000 años de desarrollo del mal. Y luego, fin. Fíjense, esta duda Dios la va a despejar a medida que pasa el tiempo. Cuando Lucifer salió del cielo, la duda todavía estaba bastante grande. La duda estaba ahí durante tanto tiempo, pero Dios la comenzó a despejar de a poco en poco. Los ángeles en el cielo que están contemplando el desarrollo del bien y del mal en el mundo, poco a poco sus dudas van despejando. Cuando ellos vieron, por ejemplo, a Jesucristo muerto en la cruz y vieron cómo trató Lucifer al Hijo de Dios, que solo era bueno y sanaba a la gente y ayudaba a la gente y perdonaba a la gente y los liberaba de los demonios. Cuando lo vieron como el diablo finalmente lo puso en la cruz, ya casi las últimas dudas de quién tiene razón fueron despejadas. Pero aún así, todavía continúa la historia y han pasado 2,000 años más. Y en el cercano futuro la Biblia dice que el Señor volverá y antecitos que vuelva,
Dios va a derramar las postreras plagas antes de la venida de Cristo. Y es ahí, en los juicios finales, donde la última duda que todavía puede quedar en los ángeles se va a despejar. Porque dice Apocalipsis 16, versículo 5, justo en los últimos eventos de la historia humana antes de la venida de Cristo, oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Justo eres. Y el versículo 7 sigue diciendo, también oía otro ángel que desde el altar decía, ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y uno tras otro los ángeles, todos declaran, Dios, tú eres justo, ya no hay ninguna duda. De esta manera, quiero volver a Génesis capítulo 3. Porque en Génesis capítulo 3, Dios, después de que Adán y Eva habían pecado, habían desobedecido a Dios y habían comenzado a experimentar las consecuencias, fue ahí donde Dios dio una profecía. Antecitos de colocarlos los vestidos, las túnicas de pieles de las ovejas, antecitos de eso, en el versículo 15, Génesis 3:15, Dios dio la primera profecía de toda la Biblia, la primera profecía donde Dios dice, pondré enemistad entre ti. Dios está hablando a la serpiente, detrás de la cual está Lucifer, el diablo. Dios dice, pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, que aquí es una representación del pueblo de Dios, como vamos a ver. Y luego sigue diciendo, y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, de la mujer. En otras palabras, Dios dice aquí, habrá dos descendencias en este mundo, dos linajes, dos simientes, una de la serpiente, detrás del cual está simbólicamente el diablo, la desobediencia y la rebelión, y otra simiente, otra descendencia de la mujer, de la cual detrás está simbólicamente el Señor, la obediencia y la lealtad hacia Dios. Y ahora sigue diciendo la profecía, esta te herirá en la cabeza. La descendencia de la mujer te herirá en la cabeza a la serpiente y tú, la serpiente, le herirás en el calcañar, en el talón. Entonces aquí, por si acaso la traducción no es tan buena, otra traducción dice, la descendencia de la mujer creyente va a no solamente pisar, va a aplastar y destruir la cabeza de la serpiente, pero la serpiente también va a actuar y va a herir el calcañar de la descendencia de la mujer. En otras palabras, lo que estamos viendo aquí es la primera profecía mesiánica, diciendo que vendrá un Salvador, vendrá en el futuro uno que va a destruir la cabeza de la serpiente, su descendencia, al diablo mismo. Pero lamentablemente también la descendencia de la serpiente tendrá cierto poder y le va a herir en el calcañar. Vamos a ver qué significa esto. Efectivamente, cuando comenzaron a desarrollarse dos descendencias en el mundo, como vamos a ver a continuación, pero antes ya estaba predicho, va a venir uno en el futuro de la descendencia de la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Este problema se va a arreglar. Esto no va a ser por siempre así, pero habrá una enemistad en este mundo entre estas dos descendencias, una obediente y leal a Dios, otra obediente y leal a la rebelión y a Lucifer. En Hebreos capítulo 2, versículo 14, habla de Jesucristo que cuando Él murió en la cruz, aplastó la cabeza de la serpiente, puso fin al poder que tenía el enemigo, el diablo. Hebreos 2, 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Jesús, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, que murió en la cruz, al que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo. Cuando Jesús murió en la cruz, el diablo fue destruido, su poder, su imperio. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo hirió el diablo a Cristo en el calcañar simbólicamente? Pues al clavarlo a la cruz, pero no lo pudo retener ahí. La Biblia dice que después de 3 días, ¿qué pasó con Jesús? Resucitó y se fue al cielo. Fue una herida que recibió, sí, que lastimó mucho, que era terrible, pero que no tenía una consecuencia mayor
Tal como cuando tú te clavas algo en tu talón, en tu calcañar, te sufres, tienes un problema un ratito, pero no te va a matar, no te va a poner fin. Pero el diablo sí, cuando Cristo murió en la cruz, su imperio le fue quitado. Ese momento, él ya básicamente perdió esta batalla. Las dudas de los ángeles que todavía estaban en el cielo se despejaron casi por completo. Dijeron, realmente este Lucifer es terrible. Realmente la consecuencia del mal es terrible. Realmente desobedecer a Dios es terrible. Entonces las fueron despejando las dudas. Ahora, por si acaso, tú y yo también vamos a tener que participar en esto, en esta descendencia que va a aplastar simbólicamente la cabeza de la serpiente. Fíjense aquí en Romanos 16, versículo 20, dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Simbólicamente, los que creen en Jesús, los que siguen a Dios, los leales y obedientes al Señor, participan también indirectamente en la derrota del mal, de la desobediencia, de la rebelión. Ahora sí, vemos aquí los dos hermanos, los primeros dos hijos, Génesis 4, de Adán y Eva, Caín y Abel. Una triste historia. Los dos eran los primeros dos hijos que la Biblia revela de Adán y Eva. Y los dos pusieron un altar, dice la Biblia en Génesis 4. Los dos trajeron algo para ofrecerle a Dios. Los dos lo hicieron a Dios, pero había un problema. La Biblia dice que Dios aceptó el sacrificio de Abel, que era una ovejita, y rechazó la ofrenda de Caín, que eran frutas y verduras. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué? Ellos, Adán y Eva, que eran sus padres, habían recibido que el símbolo del perdón, de la reconciliación, es la ovejita que tiene que morir en favor del pecador. ¿Recuerdan el capítulo anterior, Génesis 3? Adán y Eva fueron recubiertos por túnicas de pieles y ahí tuvieron que salir del paraíso. Ellos sabían muy bien, nosotros teníamos que haber muerto, pero un sustituto murió por nosotros, una ovejita inocente para el perdón de nuestros pecados. Y ahora sus hijos Caín y Abel, obviamente Adán y Eva les enseñaron todo esto. Y Abel, él tuvo fe, él era creyente y él dijo, yo he pecado por mi culpa, y sacrificó una ovejita. Pero desafortunadamente Caín, su hermano, dijo, no, ¿para qué una ovejita? Yo voy a poner frutas y verduras, lo mejor de mi producción del campo. Y puso ahí, no sabemos qué frutas y verduras fueron, pero las puso ahí y Dios no lo aceptó. Y entonces la Biblia nos revela que se enojó gravemente Caín y vino, ¿y qué hizo con su hermano Abel? Lo mató. Lo mató. Esto, el hecho de que haya matado a su hermano, revela que realmente Caín tenía un problema grande en su interior. Tú no matas así nomás a tu hermano. El Caín tenía un terrible problema que se manifestó en no obedecer a Dios. En decir, sí, yo también voy a sacrificar, voy a ofrendar algo, pero no lo que Dios ha dicho, no lo que Dios ha instituido, sino lo haré a mi propia manera. Pondré frutas y verduras. Y ahí vemos el comienzo de la descendencia de la serpiente. ¿Por qué? Era el hecho de no hacerlo según la voluntad de Dios. Caín quería poner su propio pequeño trono. Caín quería ser un pequeño Dios y hacer su voluntad, lo que a él le parecía bien, lo que a él le parecía mal. Pero frutas y verduras no son el símbolo de Jesucristo. No son el símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Frutas y verduras no sufren, no dan su vida, no mueren, no derraman su sangre. No son el símbolo de Jesús. Y ahora fíjense, Caín y Abel y sus padres, Adán y Eva, conocieron muy bien la primera profecía, que habrá dos descendencias y que vendrá un día uno, aquel representado por la oveja, que va a poner fin a la maldad. Y ellos creían, Abel creía en esto. Y ahora les quiero leer unos cuantos versículos que lo confirman lo que estamos viendo. Vengan conmigo a Hebreos capítulo 11. Esto es maravilloso. Hebreos capítulo 11 nos dice lo que es la fe. Y vamos a ver que Abel tuvo fe, pero que Caín no tuvo fe. Dice Hebreos 11, versículo 1.
Es pues la fe, aquí es la definición bíblica de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera. Abel, él esperaba al Mesías prometido. Por fe puso a la ovejita, el símbolo correcto para el perdón de sus pecados. Por fe. Y tal lo dice aquí en el versículo 4. Hebreos 11, versículo 4. Por la fe, es decir, por la certeza de lo que se espera, por lo que está en el futuro, las promesas, las profecías. Fe es creer lo que Dios ha prometido para el futuro, tener certeza de lo que va a ocurrir. Y dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la fe. Caín aquí está insinuando que no tuvo fe en las promesas de Dios del Salvador. Y de esta manera, desafortunadamente, Dios no pudo aceptar. Aquí vemos el primero que se pone en la descendencia de la serpiente, de la rebelión, de establecer su propio trono, de hacerlo a su manera, de poner sus propias leyes. Dios dice ovejita, pero yo digo fruta y verdura. Ahí está el problema. Y entonces el problema empeoró cuando lo mató a su hermano y el pobre Abel se convirtió en el primer mártir de la historia humana. ¿Por qué murió? ¿Por qué? Porque hizo la voluntad de Dios. Y había uno que tenía una fe ya transformada, sujeta a la rebelión, y que lo mató. Llegó a ser el primer asesino, Caín. En Juan 8:44 dice el Señor Jesús que el diablo ha sido el primer asesino. Pero aquí vemos que Caín ha sido el primer asesino. ¿Por qué? Porque Caín se puso en la descendencia de la serpiente, del diablo, y a través de Caín, el diablo fue finalmente que lo inspiró a hacer este daño. Por lo tanto, el diablo que estaba detrás y que lo insinuó a esa tentación, a hacer este asesinato, finalmente también es el culpable de esto. Primera de Juan 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí vemos las dos descendencias de la serpiente y de la mujer. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios y es hijo del diablo. Pero obviamente el que hace justicia y ama a su hermano es hijo de Dios y parte de la descendencia buena de la mujer. Y dice el versículo 12, no como Caín, que era del maligno, que era del diablo, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Las obras de Abel eran justas. ¿Por qué? Porque él decidió hacerlo según la voluntad de Dios. Abel no decidió poner su propio trono, elevarse con un pequeño Dios y sacar sus propias leyes. No, Abel se sujetó a lo que Dios había dicho, obediente, leal al Creador, diciendo, yo voy a hacer lo que Dios dice. Pero desafortunadamente su hermano Caín, no. Él decidió ponerse en parte de la rebelión. Y ahora en el libro de Judas, justo antes del Apocalipsis, nos habla en los versículos 11 al 13 de aquellas personas que iban a vivir en desobediencia. Y habla que ellos son el camino de Caín, la descendencia de la serpiente, del diablo, que iba a estar siempre en enemistad con aquella descendencia como Abel, que querían hacer lo correcto y lo justo. Y dice en Judas, versículo 11, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. El camino de Caín, el camino de la desobediencia, el camino de la rebelión, el camino de la violencia, de la crueldad, de la maldad. Y el próximo tema que vamos a ver cómo esto se sigue desarrollando y cómo efectivamente, geográficamente, se establecieron dos grupos en este mundo antes del diluvio en la historia. Unos haciendo la voluntad de Dios y los otros haciendo su propia voluntad. En otras palabras, la falsa libertad de la rebelión de Lucifer. Y vamos a ver cómo Dios llevó esto hasta el final en el diluvio y cómo entonces se estableció el mundo después del diluvio al cual pertenecemos nosotros y cómo esto ya continuó
Y ya vamos a estar muy cerca del libro de Daniel, que es nuestro tema principal del seminario. Muy bien, de esta manera yo les invito a todos a ser como Abel. Hay dos caminos. Dios nos recomienda: toma el camino de la vida, el camino del bien. No vayas por el camino de Caín, por la rebelión. No te pongas en la descendencia de la serpiente. Haz la voluntad de Dios. Amén.